Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a celebrar la pasión y muerte del Señor. Por favor, apaguen su celular. Nos hemos reunido hoy como comunidad cristiana para escuchar la palabra de Dios sobre la muerte redentora del Señor. Con esta escucha de la palabra, adoremos la cruz victoriosa de Cristo y nos acercamos a comer del pan que es el cuerpo del Señor, nuestro Cordero Pascual, que fue inmolado. Iniciemos ahora nuestra celebración en silencio, con el corazón orante ante el Señor. Nosotros nos arrodillamos. De pie. Acuérdate, Señor, de tu gran misericordia y santifica a tus siervos con tu constante protección, ya que por ellos Cristo, tu Hijo, derramando su sangre, instituyó el misterio pascual. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Cristo es el siervo de Yahvé, que por su humillación tomó las culpas de todos para redimirnos. Es obediente en su pasión, dándonos ejemplo de amor al Padre. Ha llegado la hora de pasar de este mundo al Padre. Escuchemos con atención y contemplemos el misterio sacrosanto que hoy se manifiesta ante nuestros ojos. Del libro del profeta Isaías. He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizaron al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre. Pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él, los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento.
como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino. Y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado a degollar, como oveja ante el esquilador. Enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará. Con sufrimientos justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores, cuando tomó sobre sí las culpas de todos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi espíritu, Cantemos. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, que no quede yo nunca defraudado. En tus manos encomiendo mi espíritu, y tú, mi Dios leal, me librarás. Todos. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se burlan de mí mis enemigos, mis vecinos y parientes de mí se espantan. Los que me ven pasar huyen de mí. Estoy en el olvido como un muerto, como un objeto tirado en la basura. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo, Señor, en ti confío. Tú eres mi Dios, y en tus manos está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Cantemos. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo y sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón, ustedes, los que esperan en el Señor. Todos. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. De la carta a los Hebreos. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto,
No tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto en el pecado. Acerquémonos, por lo tanto, con plena confianza al trono de la gracia para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente por eso, Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas con poderoso clamor y lágrimas a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegando a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De pie. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron: a Jesús, el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaban también con ellos Judas, el traidor. Al decirle yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar: ¿A quién buscan? Ellos dijeron: a Jesús, el Nazareno. Jesús contestó: Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi padre? El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo iba siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba fuera junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó:
Yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús, diciéndole: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he faltado al hablar, demuestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿Qué no te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo: ¿De qué acusan a este hombre? Le contestaron: Sí, este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pilato les dijo: Pues llévenselo y júzguenlo según su ley. Los judíos le respondieron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumple lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió: ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: No encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua ponga en libertad a un preso. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron: No, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían: ¡Viva el rey de los judíos! Y le daban de bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato le dijo: Aquí está el hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y sus servidores gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te lo hubieran dado de lo alto.
Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento, Pilatos trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: si sueltas a ese, no eres amigo del César, porque todo el que pretende ser rey es enemigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el enlosado, en hebreo, Gabatá. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos: aquí tienen a su rey. Ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: a su rey voy a crucificar. Contestaron los sumos sacerdotes: no tenemos más rey que el César. Entonces se los entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado La Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno de cada lado y en medio Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: no escribas el Rey de los judíos, sino: este ha dicho: soy el Rey de los judíos. Pilato les contestó: lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo. Por eso se dijeron: no la rasguemos, sino echemos suertes para ver a quién le toca. Así se cumplió lo que dice la Escritura: se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella el discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí está tu madre. Y desde aquella hora el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que había llegado a su término para que se cumpliera la Escritura, dijo: tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Nos arrodillamos adorando el misterio de la muerte del Señor. Nos ponemos de pie. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y les quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto y su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto,
Jesús de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbra enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua y el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse un momento, está el señor cura confesando, por si alguien tiene necesidad de reconciliarse. Queridos hermanos y hermanas, hoy entramos de lleno en el trido pascual. Lo hacemos dirigiendo nuestra mirada a Cristo y a Cristo en la cruz. El Viernes Santo, hoy, y el Sábado Santo, mañana, no celebramos la Eucaristía propiamente. Se celebra la Eucaristía juntamente con el domingo como único día en la solemne vigilia pascual. Es la Eucaristía de la solemnidad, en la que afirmamos con toda certeza que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. ¿Qué encontramos? ¿Qué lección nos entrega el crucificado a nosotros? El evangelista San Juan, cuyo relato de la pasión acabamos de leer, termina con las palabras del profeta Zacarías: mirarán al que traspasaron. Hoy nosotros queremos contemplar impresionados a Cristo clavado en la cruz. Sí, ahí está, perseguido como criminal, calumniado, torturado física y moralmente en medio de 2 ladrones ante las burlas del populacho. Todo por amor, porque se entregó por nosotros para liberarnos de la ruina del pecado. Las lecturas que escuchamos nos ayudan a entender con profundidad este grande acontecimiento de salvación. Se nos presenta la realidad del dolor de Cristo como el siervo sufriente del que nos habla Isaías en la primera lectura, que ha tomado sobre sus hombros el mal de toda la humanidad. Como un sufrimiento vicario, Él que era inocente se entrega por los culpables. Él enviado por Dios para salvarnos, aunque con clamor y lágrimas, como escuchamos en la segunda lectura, deseaba ser liberado de la muerte, obedeció hasta el final, experimentando a profundidad el dolor que puede sufrir una persona humana. Él no es ajeno al dolor, lo experimentó en carne propia para entendernos a nosotros y liberarnos completamente del dolor, porque el crucificado que contemplamos también ha asumido el dolor de la humanidad. Los textos bíblicos de hoy apuntan también a ese dolor de la humanidad. En la cruz de Cristo podemos decir que están representados todos los que han sufrido antes y después de Él, los que han sido tratados injustamente, los enfermos y desvalidos, los que han fracasado en su vida, los que sufren los horrores de la guerra, del hambre, de la soledad, de cualquier condición de sufrimiento. También, en nuestro caso, el dolor, como el de Cristo, puede tener un valor salvador. Dios no es ajeno a nuestra vida, no está lejos, se metió en nuestra realidad. Por medio de su Hijo ha querido experimentar lo que es sufrir, llorar y morir. Nos ha salvado desde dentro, no desde afuera o desde arriba, desde dentro. Cristo ha sufrido no solo por nosotros, sino con nosotros y como nosotros. Es pues un ejemplo
como quiere el autor de la carta a los Hebreos que escuchamos, para que todos los que se sienten cansados en el camino de la fe y tentados a renunciar a ella, el ejemplo de este Cristo crucificado, que es capaz de compadecerse de nuestras debilidades, lo anime. Todo este tiempo que hemos pasado este último año nos ha puesto una verdadera prueba de aguante, de resistencia. Las consecuencias de esta pandemia nos han traído a memoria y a conocer la debilidad del ser humano, su precariedad, el dolor que experimenta el que sufre la enfermedad que no tiene remedio, aquellos que pierden a su ser querido y no han podido despedirse de ellos, aquellos que como muchos no han encontrado sentido a estos padecimientos. Cristo entiende, Él sabe de dolor y de sufrimiento y nos invita a confiar, a no claudicar en nuestra fe, a saber que aún ese dolor inexplicable tiene un sentido salvador. Por eso, aunque estamos celebrando la muerte de Cristo, no nos quedamos en el dolor de la muerte. No solo celebramos la victoria de Cristo en la cruz, celebramos ese misterio pascual que es paso de la muerte a la vida. Los textos de hoy también nos invitan a mirar hacia adelante, hacia la resurrección. Isaías también en la primera lectura nos asegura que ese siervo que tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores, que ha justificado a muchos cargando con los crímenes de ellos, se ha convertido en Salvador. Por eso verá su descendencia y prolongará sus años, dice el profeta. La misma carta a los Hebreos, después del momento crítico de Jesús en su dolor, que termina en la obediencia y en la entrega y la muerte de cruz, llevado a la consumación, se ha convertido, dice el autor, para todos los que lo obedecen, en autor de salvación eterna. El mismo relato de la pasión que escuchamos, sin olvidar y sin dejar de lado el sufrimiento vicario de Cristo, todos los padecimientos que soportó por nosotros, se nos presenta a Jesús en una pasión gloriosa. Él es el que dirige el acontecimiento. Desde el principio, a su voz yo soy, los sayones y enemigos caen al suelo. Y ante Pilato también se manifiesta como el único Rey y Salvador, que es la verdad, que es el camino de salvación. Queridos hermanos y hermanas, celebramos el gran misterio del amor de Dios, la gracia de su misericordia, y esto nos debe mover a amar y a tener misericordia con el que sufre. Queridos hermanos, contemplemos al que muerto en la cruz nos llama a la salvación y que de su costangre, que fluyó sangre y agua, instituye la Iglesia, los sacramentos que hacen la Iglesia, y así nosotros participamos de la salvación. Que así sea. De pie. Vamos a concluir esta solemne primera parte de nuestra celebración de la liturgia de la palabra con la grande oración universal. Peticiones que hacemos en nombre de la Iglesia por tantas intenciones, y el Papa ha mandado que se añada una especial también a respecto de esta pandemia que vivimos. Cada invocación nos va a invitar a orar en silencio para después hacer nuestra súplica. Así como Iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo,
como sacerdotes por el bautismo, también elevemos nuestras plegarias. Oremos, queridos hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que nuestro Dios y Señor le conceda la paz y la unidad, se digne protegerla en toda la tierra y nos conceda glorificarlo como Dios Padre Omnipotente, con una vida pacífica y serena. Oremos en silencio. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones, conserva la obra de tu misericordia, para que tu Iglesia extendida por toda la tierra persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, que lo escogió para el orden de los obispos, lo conserve salvo y sin daño para bien de su Santa Iglesia, a fin de que pueda gobernar al pueblo santo de Dios. Oremos en silencio. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna el universo, atiende favorablemente nuestras súplicas y protege con tu amor al Papa que nos diste, para que el pueblo cristiano, que tú mismo pastoreas, progrese bajo su cuidado en la firmeza de su fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro obispo José Francisco, por todos los obispos, presbíteros, diáconos de la Iglesia y por todo el pueblo santo de Dios. Oremos en silencio. Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a toda la Iglesia, escucha nuestras súplicas por tus ministros, para que, con la ayuda de tu gracia, te sirvan con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor abra los oídos de sus corazones y les manifieste su misericordia, y para que, mediante el bautismo, se les perdonen todos sus pecados y queden incorporados a Cristo, Señor nuestro. Oremos en silencio. Dios Todopoderoso y Eterno, que sin cesar concedes nuevos hijos a tu Iglesia, acrecienta la fe y el conocimiento de los catecúmenos, para que, renacidos en la fuente bautismal, los cuentes entre tus hijos de adopción. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor se digne congregar y custodiar en la única Iglesia a quienes procuran vivir en la verdad. Oremos en silencio. Dios Todopoderoso y Eterno, que reúnes a los que están dispersos y los mantienes en la unidad, mira benignamente la grey de tu Hijo, para que a cuantos están consagrados por el único bautismo, también los una la integridad de la fe y los asocie el vínculo de la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los judíos, para que a quienes Dios nuestro Señor habló primero, les conceda progresar continuamente en el amor de su nombre y en la fidelidad a su alianza. Oremos en silencio. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, oye compasivo los ruegos de tu Iglesia, para que al pueblo que adquiriste primero como tuyo,
merezca llegar a la plenitud de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, puedan ellos encontrar el camino de la salvación. Oremos en silencio. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo buscar sinceramente agradarte, que caminando en tu presencia con sinceridad de corazón encuentren la verdad, y a nosotros concédenos crecer en el amor mutuo y en el deseo de comprender mejor los misterios de tu vida, a fin de que seamos testigos más auténticos de tu amor en el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que no conocen a Dios, para que, buscando con sinceridad lo que es recto, merezcan llegar hasta Él. Oremos en silencio. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que deseándote te busquen y para que al encontrarte descansen en ti, concédenos que, en medio de las dificultades de este mundo, al ver los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes, todos los hombres se alegren al confesarte como único Dios verdadero y Padre de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos los gobernantes de las naciones, para que Dios nuestro Señor guíe sus mentes y corazones, según su voluntad providente, hacia la paz verdadera y la libertad de todos. Oremos en silencio. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y los derechos de las naciones, mira con bondad a nuestros gobernantes, para que, con tu ayuda, se afiance en toda la tierra un auténtico progreso social, una paz duradera y una verdadera libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos los que sufren las consecuencias de la pandemia actual, para que Dios Padre conceda la salud a los enfermos, fortalezca al personal sanitario, dé consuelo a las familias y la salvación a todas las víctimas que han muerto. Oremos en silencio. Dios Todopoderoso y Eterno, singular protector de la enfermedad humana, mira compasivo la aflicción de tus hijos que padecen esta pandemia. Alivia el dolor de los enfermos, da fuerza a quienes los cuidan, acoge en tu paz a los que han muerto, y mientras dura esta tribulación, haz que todos puedan encontrar alivio en tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos muy queridos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todos sus errores, aleje las enfermedades, alimente a los que tienen hambre, libere a los encarcelados y haga justicia a los oprimidos. Conceda seguridad a los que viajan, un buen retorno a los que se encuentran lejos del hogar, salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Oremos en silencio. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fortaleza de los que sufren, escucha a los que te invocan en su tribulación, para que experimenten en sus necesidades la alegría de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Con esto concluimos la primera parte de nuestra celebración y vamos a esta segunda parte, que es la adoración de la Santa Cruz, un momento especial que por causa de la pandemia pues no podremos todos besar la Santa Cruz, pero sí la reconoceremos y la adoraremos como signo de salvación para toda la humanidad. La cruz es escándalo para los judíos, locura para los griegos y para otros piedra de choque. Cristo colgado del madero parece un fracasado, la cruz un suplicio. Para nosotros los cristianos, la cruz es victoria sobre la muerte, es fuente de vida. Recibamos ahora la cruz del Señor y dispongámonos a adorarla. Mira del árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. Venid y adoremos. Mira del árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. Venid y adoremos. Mira del árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. Venid y adoremos. Ahora todos de rodillas, en silencio, adoren la Santa Cruz de Cristo, que nos liberó del pecado y de la muerte. Concluimos la segunda parte
Ahora vamos a la tercera y última parte de nuestra celebración, que nos dispone a recibir el cuerpo santísimo de nuestro Señor Jesucristo en la comunión. Hoy hemos conmemorado la pasión y muerte de Jesucristo. Él es el Cordero sacrificado, nuestro Cordero pascual. Ahora se ofrece como nuestro alimento. Nos arrodillamos. Se ponen de pie. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor.
Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para la distribución de la Sagrada Comunión lo haremos de la siguiente manera. Aquí adelante las 3 filas ordinarias son en el pasillo central, las otras 2 en los laterales. Utilizan el gel antibacterial, pero también allá en la puerta de la mitad del templo, un poquito más allá, para aquellos que están en la segunda parte de bancas, también se les va a llevar la comunión hacia allá, para que no se desplacen hacia adentro. Recuerden que reciben la comunión en la palma de la mano, comulguen delante del que les da la comunión y distribúyanse en las filas. Si la semilla no muere, no nacerá la espiga. Si no aceptamos la cruz, ¿cómo alcanzar la vida? ¿Cómo alcanzar la vida? Por la cruz a la luz, fuente de amor y vida. No simboliza la muerte, es signo de victoria, porque abrazado a la cruz nos mereció la gloria, nos mereció la gloria. Por la cruz a la luz, fuente de amor y vida. Recuerda, Señor, que tu ternura y misericordia son eternas, son eternas. Pues los que esperan en ti no quedan defraudados. Recuerda, Señor, que tu ternura y misericordia son eternas, son eternas. Muéstrame tus caminos, oh Dios de mi salvación. Recuerda, Señor, que tu ternura y misericordia son eternas, son eternas. Tus caminos son
En este momento se realizará una colecta especial. Esta colecta especial o el resultado de lo que se saque se destina a los santos lugares en Tierra Santa, en Jerusalén y en los otros lugares. Les invitamos a tener mucha generosidad en su ofrenda. Recuerden que no ha habido peregrinaciones a los lugares santos y por lo tanto el sostenimiento de aquellos lugares está pasando por aprietos muy importantes. Entonces, lo que se recabe aquí va a ir para allá. No se queda aquí en la parroquia, sino que se recoge y se envía a Tierra Santa. Ojalá que seamos muy generosos para ayudar a que se conserven los lugares que fueron santificados por la presencia física de nuestro Señor. Como ven, el Santísimo Sacramento no se quedó aquí en el sagrario como normalmente se queda, está en la capilla de un lado, pero por el signo de la cruz también hacemos la genuflexión como reconocimiento de la salvación que Dios nos ha dado en el signo de la cruz. De pie. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos ha redimido con la gloriosa muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo, prosigue en nosotros la obra de tu misericordia, para que mediante nuestra participación en este misterio permanezcamos dedicados a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de concluir nuestra celebración, les quiero invitar, a continuación tendremos el rosario de pésame. Nada más vamos a tener unos minutos de pausa para que arreglen aquí, pongan la imagen de la Dolorosa y lo que se va a ocupar, y entonces tendremos pues el Santo Rosario. Les invitamos pues a permanecer participando también de este acto mariano en un día tan señalado. Para mañana estamos invitados a reunirnos por la mañana a las 8 de la mañana para el solemne oficio de lectura y laudes matutinos que celebramos con toda la Iglesia en la liturgia de las horas. Aquí estamos pues convocados todos los que quieran y puedan a las 8 de la mañana. El día mañana no tiene una celebración así de entre día tan especial, es un día más bien de silencio, de reflexión, de meditación junto al sepulcro de Cristo, aguardando la resurrección.
una meditación profunda del amor de Dios, del que se abajó hasta la muerte y muerte de cruz, y reposa en el sepulcro y desciende al lugar de los muertos para liberar a todos los que de antes recibieran la salvación. Entonces es un día de reflexión y meditación en silencio. Y por la noche, a las 8 de la noche, estamos invitados a la solemne vigilia pascual de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es el culmen del trido pascual, es la Eucaristía de estos 3 días, es una celebración muy importante. Ojalá pues que también tengamos la oportunidad de participar en ella. Gracias. Inclinen la cabeza para recibir la bendición. Envía, Señor, sobre este pueblo tuyo, que ha conmemorado la muerte de tu Hijo, en espera de su resurrección, la abundancia de tu bendición. Llegue a él tu perdón, reciba tu consuelo, se acreciente su fe santa, se consolide su eterna redención, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En silencio vamos a concluir nuestra celebración.